Cultura. Miradas sociales y políticas de la cultura local con Imanol Pérez Bravo, Dayana Redolfi, Rodrigo Mercado, Agustina Remundini y Joaquín Iraizós. E-Cultura. Realidades que hacen eco. Y bueno, volvemos a este segundo bloque y ya estamos con el invitado al día de hoy. Estamos con Agustín Hernando Arena, docente, escritor, periodista, licenciado en letras. Así que bueno, un poco de todo. Un poco de todo, ¿viste? Soy como una especie de ladrón de ideas. No, eso me gustó. Ya empezar como trabajador docente está bien. Eso está bien. Tenemos el número, perdón que te interrumpa, para la gente que le quiera hacer alguna pregunta a Agustín. Se pueden comunicar al 291-412-5833. Repito, 291-412-5833. Es el número del WhatsApp de la radio. Ahí se pueden comunicar, hacer alguna preguntita que tengan alguna duda sobre Agustín. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de literatura. Y vos como docente, queríamos saber cuál es tu experiencia, tu primera choque con lo que es la literatura. ¿Fue por alguien? ¿Fue por alguna situación? Mira, creo que muchas veces me puse a pensar en eso. Creo que mi primer acercamiento, aproximación a la literatura tuvo que ver con lo que había en mi casa, que era muy, muy escaso y muy precario, porque no tenía una biblioteca demasiado amplia e interesante, digamos, de lectura. Me acerqué a la literatura más por un lado, podríamos decir, periférico. Arranqué con historietas, desde ese lugar. Y hice la secundaria en una escuela técnica, o sea, soy maestro mayor de obra. Y cuando tuve que decidir la carrera universitaria, pensé en periodismo, por ejemplo. Pensé en arquitectura, que era lo más obvio, después de haber hecho 3 años en la técnica. Y encontré en letras como un viejo amor, digamos, de algo que había dejado, que la escuela no me daba en esos años, por supuesto, en la escuela técnica. Y bueno, y entendí que ese era mi lugar y por suerte la pegué, digamos. No todos tienen la suerte de empezar una carrera y que te guste de una y pasarla bien y demás. Y bueno, tuve esa suerte y después empecé a dar clase, que es otra experiencia, es otro modo de abordar la literatura, porque la tenés que transmitir y la pasión, sobre todo por la lectura, la tenés que transmitir en tiempos en los que eso está variando bastante. Así que bueno, eso fue otra cosa. La docencia me llegó, qué sé yo, me llegó por mi vieja, mi hermana, que las dos son docentes, o eran docentes en uno de los casos. Y siempre tuve mucho rechazo con dar clase por los problemas que genera estar adentro de una escuela, frente al aula. Y después, bueno, por una cuestión de necesidad económica, empecé a laburar y me di cuenta que era ese mi lugar, que me sentía muy cómodo ahí. Y bueno, nada, todos los días de mi vida trato de transmitir. Queda como muy bien esa frase, ¿no? Todos los días trato de transmitir esa pasión, ese amor que tengo por la literatura. También sabemos que uno de tus hobbies es escribir poesías, ¿puede ser? Es cierto. Voy a corregir una cosa. No es un hobby, para mí es un laburo. Es un laburo. Es un trabajo. Sí. Sí, me genera muchas preocupaciones y, digamos, es un tiempo para mí de trabajo, digamos. Ajá. Pero sí, se lo dedico. ¿Tenés algún influyente, alguien que haya influido en que vos te hayas dedicado a escribir poesía o tenés algún referente? Creo que tiene que ver con muchas cosas, por ahí desde lo afectivo, no sé, la cercanía con muchos aspectos de la cultura, más que solamente con la poesía, de mi hermana en mi familia. Y después creo que mi círculo de amistades, de compañeros y compañeras. Mi ingreso a la universidad fue, no sé, se me quebró la cabeza cuando entré ahí. Claro. Yo venía de una formación muy, muy cuadrada, muy estancada, y bueno, entré a letras y fue como, no sé, me dieron vuelta a todo, digamos, todos los esquemas intelectuales que tenía me los dieron vuelta. Entonces ahí creo que hice como mi mayor acercamiento a la poesía. Tuve la suerte, ya te digo, de vivir en una casa donde mi hermana, por ejemplo, yo entraba a la pieza de mi hermana y mi hermana tenía en la pared pegada una revista mural de un movimiento artístico que existió en Bahía Blanca, que fueron los Poetas Mateístas entre el 85 y el 94. Digo, un movimiento alternativo de arte callejero, político, además.
Y nada, ya acercarte a esas cosas es como, Claro. bueno, después, viste, es como fluye la cosa. Así que ella te transmitió más que nada todo Sí. ese amor por la literatura, por la docencia. Sí, Claro. seguro. Las dos cosas fueron combinadas, Sí. digamos. Agustín, ¿por qué, perdón Rodri, por qué poesía específicamente te dedicás a escribir? ¿Por qué ese género? No, en realidad no sé si encuentro un límite entre la poesía y la narrativa, digamos. Es muy difícil catalogar una cosa y la otra hoy, me parece. Digo, es para pensarlo y es algo que yo también planteo mucho, sobre todo, por ahí no tanto en la escuela, en la secundaria, pero sí en la universidad. Sí. Trato de que pensemos más allá de esas necesidades que tenemos de catalogar y de decir, esto es narrativa, esto es poesía. Porque yo te digo, agarrás mi librito y vos decís, esto es cualquier cosa, digamos. No es lo que vos esperás de la poesía, digamos. Entonces me parece que hay que romper un poco con esos márgenes que nos armamos en la cabeza, que mucho la escuela tiene que ver con eso, ¿no? De decir, bueno... Sí, de segmentar. Exacto, de segmentar o de categorizar un género literario. La poesía lo que sí me permite... Vos se supone que en la narrativa contás una historia, contás un relato. La poesía lo que me permite es jugar con el lenguaje. A mí lo que me interesaba era eso, como volver a ser un chico escribiendo y romper con la normativa, con todas las reglas que te impone la lengua. Entonces es por eso que de algún modo se puede catalogar que hago poesía. Claro. Pero también me gusta la narrativa. Hace un tiempo que estoy escribiendo una novelita que me lleva mucho y mucho trabajo. Además soy medio obsesivo, medio hincha pelota, entonces corrijo mucho, vuelvo a leer, soy como medio insoportable. Me cuesta mucho eso de la escritura, por eso le decía a ella hoy lo del trabajo, porque es como, bueno, escribo, pero al mismo tiempo estoy leyendo, corrigiendo. Es como, lo siento así, una labor, verdaderamente. ¿Ya escribías desde tu etapa en la técnica o directamente en literatura empezaste a escribir vos? No, tengo referencia que la primera cosa que escribí a los 9 años lo hice. Y tenía como una visión un poco grandilocuente, porque no solamente escribía, sino que hice las tapas de los libros. O sea, el tipo ya creía que iba a ser editado. O sea, era mi propia editorial. Claro. Así que tenía el ego muy grande, se ve de chico. Después lo perdí. Pero, sí, no, escribo desde muy chico. Pero siempre fui muy, por lo menos hasta los 25, los 26, fui de rechazar mucho lo que escribía. Claro. Tiré mucho a la basura. Mucho. No me arrepiento igual, porque Es lo que le pasa a muchos. verdaderamente era una porquería, pero tiré mucho, sí. No sé si ego, sino más de soñador, me parece a mí. Exacto, sí. No sé si tanto de ego. Después cuando llegás a la realidad decís, es más difícil publicar, Claro, es más difícil sí. llegar a las grandes editoriales y demás. Y de chico podés soñar. Claro. Exactamente. Tenés esa posibilidad. ¿Fuiste autopublicaste tus libros o llevaste No. a editorial y tuviste la oportunidad de...? La primera vez que publiqué tengo el privilegio de formar parte de uno de los catálogos más importantes de la poesía argentina, y ahí de nuevo recupero mi ego. No, pero realmente me siento muy orgulloso. Pertenezco al catálogo de Vox, que es una editorial de Bahía Blanca que tiene más de 20 años de trayectoria, que ha publicado los grandes poetas emergentes que hoy son poetas reconocidos. Y nada, para mí eso es un orgullo. Gustavo, que es el que maneja la editorial junto con Carlos Mux, me escucharon una lectura una vez que me invitaron a leer y Gustavo me pidió los textos. Yo, bueno, sí, te los paso. Sí. Y bueno, un año después el libro estaba editado, así que no, tengo el orgullo de pertenecer a ese catálogo. Así que no, yo no creo en la autopublicación, no creo en esa idea de los 9 años. Digamos, yo creo que hay que pasar por un filtro editorial, te tienen Claro. que leer, tiene que haber un criterio, tiene que haber una crítica, tiene que haber un ida y vuelta con el editor, estoy convencido de eso. ¿El mundo literario es complicado? Sí, muy. ¿Por celos? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Como todo mundo en el que hay grupos humanos y donde hay dominantes y dominados, Claro, en términos de Bourdieu, es así, digamos, es un mundo complejo. Acá en Bahía Blanca es un mundo de mucha amistad, de mucho afecto, pero también hay diferencias y también hay distancias, digamos, y hay corrimientos y hay cenáculos un poco más legitimados y otros que no, o sea, como pasa en cualquier disciplina, me parece. No estamos muy ajenos de eso. Después están los distintos planos. Cuando hablamos del mercado editorial, estamos hablando de las grandes editoriales. Digo, para ponerles un ejemplo local, Sí. Guillermo Martínez, ¿no? Sí. Digo, es un tipo que publica para las grandes editoriales, un tipo que vive de la literatura. Ahora, ese no es el mundo real, digamos. Guillermo es un privilegiado. Claro. Después están los que escriben en
un mundo un poco más paralelo, más periférico. Después están los grupos independientes, el mercado alternativo, digo, las ferias alternativas independientes. Nosotros tenemos una acá que se llama la FEA, la Feria Editorial Autogestionada, que hace 11 años que se hace, donde vienen editoriales de todo el país, que se la pasan publicando libros incluso en momentos de crisis económica y bueno, que le dan lugar a los escritores que no le dan a las grandes ligas. Claro, digamos. lo de Guillermo Martínez es jugar en las grandes ligas. Es jugar en las grandes ligas, es jugar a la Champions, Claro, digamos, la Champions. en términos futbolísticos, digamos. Está a otro plano. También se hizo una película del libro. Sí. Dijimos el programa pasado, justamente hablamos de la película y hablamos de su libro. Sí, es un tipo que ha pasado... Sí. Se lo ha ganado, es un gran escritor, esto no es una crítica, Claro. digo, así se configuran también los espacios de legitimación y aquellos que pugnan por ser legitimados. ¿Y qué otros autores bahienses reconocerías vos? Bueno, miles. A mí me gustan muchos. Yo creo que hay una gran tradición en Bahía Blanca que tiene que ver justamente con el mateísmo que nombré antes, el trabajo de Gustavo López. En el mateísmo reconozco a Sergio Raimondi, Omar Chovie, a Mario Ortiz, que para mí es el mejor escritor de la Argentina hoy, Mario Ortiz. Que les recomiendo que lo inviten a charlar a Mario. Marcelo Díaz, bueno, de esa tradición, ¿no? Después hay gente joven que está escribiendo, no sé, amigos míos, conocidos, gente que conozco de la universidad, alumnos, no sé, pienso en Claudio Doval, en Nico Guglielmetti, que son amigos, pero no los estoy considerando por ser amigos, sino porque Pero además por lo que hacen, escriben muy bien y porque hacen muchas cosas. Digo, hay grandes escritores, hay grandes narradores, grandes poetas. Dentro de poco se va a hacer en Bahía Blanca un festival latinoamericano de poesía, que es la 9ª edición, el año que viene se hace en 10 años. Y nosotros con nuestro con Nexo Artes y Culturas estamos organizando junto a la Más Médula Libros la 3ª edición del Festival de Narrativa. O sea, tenemos 2 espacios de poesía y de narrativa, que hablábamos de los géneros. En noviembre vamos a organizar la 3ª edición. Digamos, Bahía es una ciudad en la que se produce y circula muchísima literatura. Claro, se le da la importancia suficiente en Bahía, justamente así. Sí, porque acá hay mucha movida, digamos, todos los días. Incluso, digo, hay recitales de poesía, la gente... Yo una vez me invitaron a leer en La Más Médula, un sábado a la tarde, un sábado de calor en diciembre. Y una de las cosas que escribí después en Facebook, digo, qué loco que todavía la gente se tome un bondi y deje de ver Netflix y vaya a un lugar a escuchar poesía. Claro. Eso es fabuloso y acá pasa todavía y se llenan los lugares, la gente va a escuchar poesía. Eso habla de nuestra ciudad, ¿no? Justamente, ¿cómo ves la literatura dentro de la educación? Dentro de las escuelas, dentro de las universidades. Bueno, dentro de las escuelas lo veo como una materia, les debe haber pasado a ustedes en la escuela también, una materia un poco deslegitimada, ¿no? Que siempre parece la boludez de todas las otras, la menos importante. Tiene ese halo dentro de las escuelas. Los que intentamos que eso no pase, le ponemos el cuerpo y el alma todos los días en el aula para que eso no suceda. Yo tengo grandes compañeros y compañeras que ponen la pasión para que a los pibes no les pase eso. ¿Qué crees que le falta a la educación justamente para sacar a la literatura de ese lugar como menospreciado que le da no solamente este gobierno, sino a lo largo de los tiempos con la literatura? ¿Cómo haces para salir del bache donde hoy está la literatura en la educación? Wow, qué pregunta. Nada, porque es una pregunta que me hago siempre, digamos. Claro. Quizá no tiene respuesta. Sí, no sé si no tiene respuesta. Creo que radica en principio en un discurso institucional. Ya que hablaste de la macropolítica, digo, desde lo macro también. Cuando vos llenás las bibliotecas de libros, me parece que es un gesto político de decir, bueno, la literatura es importante. Y sí, no solamente que para leer, digamos, el Estado está reconociendo que ese es un espacio, una asignatura que necesita de cierta relevancia y está nutriendo, dándole densidad a esa relevancia que tiene la escuela. Yo creo que hay que primero romper con ese discurso dentro de la escuela de que la literatura es una pavada, que es una boludez al lado de matemática o biología. En principio eso en términos de las asignaturas. Y después también nuestra responsabilidad como docentes de literatura es entender que la literatura está mucho más allá de la idea de contar un argumento, de contar una historia, de encontrar recursos lingüísticos, sino que la literatura se puede cruzar y se cruza inevitablemente con lo político, con lo económico, con lo social, con lo cultural, digamos. Sin duda. Es inevitable que esos cruces se tengan que dar en el aula.
Te digo una cosa, vengo de hoy a la mañana, en 6º año, los pibes haciendo... ¿De qué escuela? En este caso, Colegio Americano, en calle Sixto Las Piedras 1000. Les había dado una consigna que ellos tenían que hacer una exposición oral sobre una novela que ellos eligieran. La escuela nunca te da a elegir. Bueno, yo les di la oportunidad de elegir, pero me metí en un lindo baile. Porque, claro, los pibes me trajeron novelas que yo no leería, que yo no incluyo en mi programa de contenidos. Y estuvo buenísimo, porque ahí te das cuenta... ¿Aprendés? Sí, no solamente aprendés y decís, los intereses de ellos Claro. están acá y los míos están allá, digamos. Y bueno, tengo que tratar de juntar... Claro, la brecha, separar la brecha. Está bueno eso de dar a elegir lo que a uno le gustaría leer, porque siempre en la escuela, a mí me pasó al menos, que en literatura te imponían, léeme este libro de 500 páginas y capaz que no era una lectura que a vos te gustaba. Exacto. Y lo tenías que hacer igual, entonces está buenísimo eso que decís de... Un poco las dos cosas, digo, Sí. bueno, yo te propongo algo, pero también un poco de libertad para que vos elijas Total, qué sí. querés leer, qué necesitas leer en esos libros también, porque los pibes en la exposición oral lo que me demostraban es que encontraban ahí cosas que a ellos les interesaban. Claro. Así que bueno, eso está buenísimo. Y bueno, ahora pasando a otro tema, que vos no te considerás periodista. No, porque mirá, ustedes estudian, ¿cuánto estudian? ¿3 años? ¿4? Sí, pero estuviste en radios. ¿Cómo sigas para llevar la literatura a la comunicación? Bueno, fue un tema, pero fue muy divertido, qué sé yo, fueron mis años de adolescencia. En FM de la Calle durante 3 o 4 años hicimos un programa de literatura. Acá en esta radio hice un micro de literatura, no sé si sigue existiendo, el noticiero del mediodía, Newsterix. Sí. Bueno, el noticiero con la propuesta de Leo Giraudo, durante un año hice un micro de literatura, en el medio de las noticias, lo cual era muy, muy interesante lo que pasaba ahí. Como que siempre intenté llevar ese placer que me genera y el trabajo que considero con la literatura, llevarlo a espacios que me gustan como la radio. ¿Cómo fue? Mirá, nosotros lo que hacíamos era tratar de pensar temáticas en relación a una diversidad de textos que por ahí tenían que ver con nuestros intereses de lectura, que no era algo que pasaba en la universidad, y bueno, lo llevábamos al aire, tratábamos de esto que dije hoy, digamos, de pensar la literatura como una excusa para pensar otras cuestiones, ¿no? Y después otra cosa muy divertida que pasaba en la radio, que eran las entrevistas. O sea, llamábamos a escritores, escritoras a charlar sobre literatura, sobre el proceso creativo, cómo hacían para escribir, bueno, todas esas cosas que nos interesaban saber, desde la curiosidad, digamos. Así que bueno, esa es mi relación con los medios y la literatura. Pero no tengo el título de periodista, quiero hacer esa aclaración. ¿Abre puertas para el mundo? En el tiempo que vos estuviste acá en Vorterix y diste a conocer tu trabajo, ¿abre más puertas el hecho de ser alguien por ahí en el medio conocido por la radio y que es algo que escribías vos? ¿Abre una puerta más o da igual? Yo creo que sí, siempre está bueno como que los medios masivos de comunicación den lugar a esos espacios. Me parece que está buenísimo, por eso te digo... Que no hay muchos. Claro, y además digo, es un gesto tremendo que en el medio de un noticiero de la actualidad, de la coyuntura, se hable de literatura. Era re loco, estaba buenísimo, digamos. Yo de hecho lo escuchaba en mi casa porque lo hacíamos grabado, yo lo grababa acá y después lo pasaban. Y era, ¿viste? Después de, qué sé yo, quilombos económicos, claro, aparecía yo hablando de, no sé, nada que ver. Estaba buenísimo eso, me parece que estaba genial. Yo creo que hoy la pregunta que vos me hacías de, bueno, ¿cómo hacer para que la literatura pierda ese halo de deslegitimación, etcétera, etcétera? Bueno, los medios también pueden cumplir ese rol. Que dejen de pasar programas de literatura a las 3 de la mañana. Que aparezca, que sea una temática, una problemática más evidente en los medios masivos. Estaría buenísimo que eso pase. Claro, tal cual. ¿Cuánto te lleva a vos, una de las últimas, porque nos quedamos de a poco sin tiempo, cuánto te lleva a vos escribir una poesía? ¿Cuánto tiempo desde que arrancás hasta que ya está lista? No te lo podría contabilizar. Primero, por lo que dije antes, soy muy obsesivo. Sí. Hace poquito cerré un libro, lo terminé como de darle una rosca porque hacía rato que lo venía dando vuelta. Y ¿sabés quién me dio la rosca? Mis amigos, que para mí son digamos, un grupo de amigos contado, que son 4 o 5, sí, que se pusieron a leer el libro y me hicieron devoluciones. Devoluciones lapidarias, porque los amigos son los que dicen la verdad. Claro. Entonces me lo hicieron pelota por todos lados y yo lo que hice a partir de las devoluciones de ellos fue tomar todo lo que ellos me dijeron. Y una vez que hice eso,
lo entregué a la editorial. Listo. Ahora esperar, vaya a ver qué va a pasar con eso. Primero que tiene que irse el macrismo para que vuelvan a salir libros. Pero digo, eso, los tiempos no son cuantificables, la verdad, no lo puedo cuantificar para nada. Y sobre todo por eso, porque te digo, un día termino de leer y digo, esto está bien, ya está. Lo agarro otro día y digo, esto me parece una porquería y sigo, ¿viste? Y cambiar y corregir. Sí. Y bueno, ya para ir cerrando lo que es la entrevista, te pedimos que traigas un texto que quieras compartir. Sí. Tarea para la casa. Sí, la compañera Diana me dijo algo de Galeano. Yo soy un gran lector de Galeano, pero no soy un gran estudioso de Galeano. O sea, no podría hacer un desarrollo sobre Galeano, pero sí es un personaje que nada, me interesa muchísimo del mundo de la literatura y sobre todo desde su relación con el activismo político, ¿no? Y bueno, yo tengo un solo libro, porque alguna vez me lo encontré a Galeano. Tengo un solo libro posta de Galeano, porque todo lo demás son fotocopias, ¿no? Claro. Yo soy hijo de la fotocopiadora, porque estudié en el 2013. Con lo caro que están. Y ahora más caro todavía. Y tengo la suerte de tener este libro firmado por el mismo Galeano, porque me lo encontré en un hotel en Uruguay, en el 2014, y compartíamos pileta con Eduardo, mientras él se asoleaba y leía los diarios. Todos los días leía todos los diarios. Y bueno, un día me animé y le pedí que me lo firmara. Y les traje un fragmentito de un texto que se llama Curso Básico de Racismo y de Machismo. ¿Arranco? Sí, lo leemos. Dale. Los subordinados deben obediencia eterna a los superiores, como las mujeres deben obediencia a los hombres. Unos nacen para mandones y otros nacen para mandados. El racismo se justifica como el machismo por la herencia genética. Los pobres no están jodidos por culpa de la historia, sino por obra de la biología. En la sangre llevan su destino y para peor, los cromosomas de la inferioridad suelen mezclarse con las malas semillas del crimen. Cuando se acerca un pobre de piel oscura, el peligrosímetro enciende la luz roja y suena la alarma. Los mitos, los ritos y los hitos. En las Américas y también en Europa la policía caza estereotipos, culpables de delito de portación de cara. Cada sospechoso que no es blanco confirma la regla escrita, con tinta invisible en las profundidades de la conciencia colectiva. El crimen es negro o marrón, o por lo menos amarillo. Bueno, eso es un fragmentito porque es un poco más largo, pero me parecía interesante también, digo, por la actualidad que tiene Galeano. Digo, cualquier texto de Galeano lo podemos leer cruzado con la coyuntura, claramente, ¿no? Hoy en la creación de ciertos enemigos sociales, ¿no? Nada, me parecía que era como clave para, ya que estamos recordando la figura de Galeano, pensarlo también en relación a la coyuntura. ¿Es el libro ese que más te gusta? ¿O hay algún otro que te llama más la atención? Es el más especial ese. Sí, porque está firmado por Eduardo. Sí. Claro. Y además le hice un dibujito de un chanchito. Y ¿Se puede saber la dedicatoria que dice? Sí. ¿O no? La dedicatoria es para mi exnovia, para Pamela y Agustín. Está firmada por él y dice en Piriápolis 2014. Y abajo nos puso su dirección de correo. Porque como nosotros habíamos lanzado con Nexo una revista, en ese momento yo le prometí que se le iba a mandar. Y él al otro año se fallece, así que no llegué a poder mandárselo. Y bueno, y dibuja un chanchito abajo con el oink. Eso nunca lo entendimos, pero bueno, ahí aparece la firma de Eduardo. Qué raro. Es el libro que, digamos, que más cariño le tengo por esto, digamos. Pero el libro que más interesante de Eduardo que más me gusta, digamos, es Venas Abiertas de América Latina. Ese es el que mayormente recomiendo. Este se llama Patas Arriba, que creo que no lo dije. La escuela del mundo al revés. Y saliendo de lo que es Galeano, ¿quién es tu autor favorito? Bueno, tengo... ¿Arranca con W? No. ¿El apellido no? No, ¿por qué? Estuvimos en una charla con DW. Claro. Ah, Rodolfo Walsh. Claro. Sí, bueno, Walsh es uno de digamos, cuando tengo que dar Walsh en la universidad o en la escuela es donde más disfruto. Claro. Si me preguntás, es nada, por su compromiso político. Claro. Digo, bueno, sí, como ahí. Sí, lo que más se destaca de él. Lo que más me gusta. Sí. Pero a ver, si tengo que elegir, bueno, creo que Mario Ortiz, que lo nombré hoy. Hay un autor alemán que me gusta mucho, Günter Grass. Un yankee, Vonnegut, bueno, por ahí, qué sé yo, pero sí, miles. Yo no como que no puedo hacer, bueno, soy hincha de Boca, entonces Claro. ahí no es como más difícil en la literatura. Hay muchas cosas que me gustan y me es difícil elegir.
Claro, exacto. Bueno, ¿algún saludo que quieras mandar? No, agradecerles a ustedes por la invitación, por haberme traído acá a charlar un rato y despuntar el vicio de la radio.